¿Cierto? Hemos llegado al momento central de nuestra reunión. Tenemos ya a nuestro hermano Alan Bornapé, director del Centro Musar, con nosotros para exponer el primer tema de la serie A la luz del santuario, la experiencia del lugar santísimo. Y el tema de esta noche se titula Isaías y el remanente vi al Señor en un trono alto y sublime. Hermano Alan Bornapé, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo desde ahora es todo suyo. Sí, muchas gracias, Marcelo. Gracias una vez más por esta linda invitación a este grupo. Ahí le cambié un poquito el nombre, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo sobre la experiencia del lugar santísimo y vamos a hablar del profeta Isaías. Eh, Así que agradezco mucho la invitación. Siempre es una alegría poder compartir con los hermanos, especialmente cuando se está orando, cuando se está estudiando. Y, y es interesante, y entrando de lleno a lo que vamos a ver hoy día, este no es un estudio pesado, teológico, no es una clase, sino que vamos, como decía un hermano muy bien, vamos a hacer algunas aplicaciones, por lo menos cinco, acerca de un relato que cuando uno lo estudia desde esta óptica, cambia bastante la mirada que uno tiene de este acontecimiento, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la experiencia del lugar santísimo con el profeta Isaías. ¿Por qué le llamamos experiencia del lugar santísimo? Porque va más allá solamente de tener el conocimiento del santuario. La hermana Huay, parafraseándola, dice, hay muchos, dice hoy en día, que conocen el santuario, que lo estudian, que incluso son capaces de reproducir sus profecías de tiempo. Pero ella dice, pero solamente conocen los contornos del santuario, los ornamentos del santuario, se deslumbran, quedan asombrados por el santuario, pero después dice, pero no han sido santificados por las verdades del santuario. Hay una diferencia entre estudiar todo lo que compete al santuario y otra muy diferente es que ese conocimiento, que siempre es la verdad, es así, tiene ese poder, santifique nuestra vida, transforme nuestro corazón, nos haga mejores hijos de Dios. Así que como tratamos de ver en esta imagen, es difícil poder representar artísticamente qué es lo que puede haber sentido, qué puede haber experimentado Isaías. Ahora usted se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver Isaías con esta temática grande del lugar santísimo y su experiencia? Bueno, acá está esta cita que dice lo siguiente de Ellen White en una de las revistas adventistas de aquellas épocas. Dice lo siguiente, yo lo marqué en rojo la primera frase. Dice acá, la visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. ¿Hay alguna duda de que estamos partiendo correctamente? Dice que esa visión va más allá que lo que le sucedió al profeta, va para nosotros. Y después sigue diciendo, acá estoy leyendo, vamos a usar el cursor. Como soy profesor sobre todo, vamos a usar el cursor. Dice acá entonces, sigue diciendo la cita, hablando digamos, del remanente de los últimos días, tiene el privilegio, dice, de ver por fe la obra que se está realizando en el santuario celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en su templo. Está citando de memoria la hermana Juárez, Apocalipsis 11:19. Entonces dice acá, mientras el pueblo de Dios mira por fe dentro del lugar, ¿qué lugar? Dentro del lugar santísimo, y ve la obra de Cristo en el santuario celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos y pueblo cuyos labios con frecuencia han hablado vanidad y cuyos talentos no han sido santificados y usados para la gloria de Dios. Bien podría desesperarse al contrastar su propia debilidad e indignidad con la pureza y el encanto del glorioso carácter de Cristo. Pero si lo desea, recibirá como Isaías la impresión que el Señor quiere hacer en el corazón. Hay esperanza para él si quiere humillar su alma ante Dios. El arco de la promesa está por encima del trono y la obra hecha para
para el pueblo, perdón, se hará para el pueblo, decía la cita de Dios, ahí me corrió un poquitito. Se hará para el pueblo de Dios. Lo mismo que pasó para Isaías se hará para nosotros, dice acá. Dios responderá a las peticiones que se eleven de los corazones contritos. Así que esta cita en forma muy clara establece un puente entre la experiencia del llamado de Isaías y nosotros. Y la misma experiencia que él experimentó justamente en el templo, y vamos a analizar eso esta noche, es lo que es la experiencia experimentar. Así que vamos a ver varias cosas, van a ver que, a ver, miren, para los que les gusta estudiar más técnicamente o más teológicamente la Biblia, lo que vamos a hacer ahora es un gesto de cómo tú puedes también leer toda la Biblia. Es decir, la Biblia al hoy día decirnos que nos encontramos en el periodo del lugar santísimo. Eso es, estamos en el periodo histórico del lugar santísimo, en el día de la expiación, en el juicio investigador y todo eso. Es como si el lugar santísimo fuera una plataforma sobre la cual nos levantáramos y toda la Biblia y sus relatos y sus biografías y sus lecciones las viéramos desde allí. Eso es lo que vamos a hacer. Yo creo de que la Biblia debe ser leída de esa manera, que el adventista al séptimo día debería leer toda la Biblia desde esta óptica y vamos a intentar hacerlo a través de este texto, que uno a veces lo remite solo, como decía el profeta Isaías, su llamado en la historia ahí por el siglo octavo antes de Cristo. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, el texto. ¿Les parece? Si tienen ahí en la Biblia en sus manos o algún aparato electrónico donde verla, este es un fresco, una pintura antigua de la época renacentista donde se trató de representar a Isaías y a veces ponen a los querubines, ya viene la idea de querubín, de decirle así a los niños, ¿no? Como si fueran pequeños ángeles, ¿no? Pero lo importante es que el llamado de Isaías nos enseña algo muy poderoso y yo lo puse acá. Vamos a poner todo el texto aquí, ¿ya? Vamos a analizar el pasaje que dice lo siguiente. Empezamos acá arriba, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a ver lección por lección, pero miren qué forma curiosa de empezar un relato de una gran visión, gloriosa. Comienza con la muerte. Así empieza el texto. Comienza con la muerte, comienza con una tragedia. Y nada más ni nada menos que del rey de esa época, el rey Usías. Dice, en el año en que murió el rey, llamado Usías, vi yo al Señor. Este verbo es clave, vi, porque este es literalmente vi con mis ojos, pero se usa muchas veces para una visión. Ese ya es un indicador en el texto de que hay una visión que está mirando Isaías, que se le está revelando a él como profeta, ¿sí? Ya es un indicador. Pero ¿por qué dirá en el año en que murió el rey Usías? Qué curioso, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Ahora dice la número dos, cuando vi al Señor, dice, en un trono. Miren cómo lo describe, un trono alto y sublime, ¿sí? Era grande. Y además dice, y sus faldas llenaban el templo, en los vestidos del Señor. Versículo 2 dice acá, por encima de él, es decir, del trono, había serafines. En hebreo es increíble la palabra serafín porque entre otras acepciones tiene la idea de algo que quema. No está describiendo a los serafines, porque solo dice después que tenían 6 alas, ¿no? Pero es como, quizás acá hay un juego de palabras con ese famoso texto que cita mucho la hermana White cuando habla de los ángeles, en el Salmo 104, cuando dice que los ángeles son como los ministros de Dios, dice, y son como llamas de fuego, dice. Hay un juego de palabras porque la palabra serafín tiene que ver con algo que quema, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Por encima de él, dice, del Señor habían serafines, cada uno tenía 6 alas, ¿no? Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Yo quisiera hablar de todos esos detalles, pero no tengo tiempo ahora porque vamos a ir a lecciones espirituales, ¿no? Pero traten de imaginarse cómo sería la escena. E Isaías está viendo ese trono alto y sublime, lleno de las vestimentas blancas del Señor, con humo,
y está mirando los serafines que tienen 6 alas, ¿no? Es una cosa increíble. Ahora dice el versículo 3 y el uno al otro, es decir, en forma antifonal, los serafines, casi como si estuvieran cantando, dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Un eco, ojo, un eco de, ¿no es cierto?, la lluvia tardía, del fuerte pregón. Casi una misma frase, aunque acá en el original está en hebreo, allá está en griego, en el libro de Apocalipsis, cuando dice que va, ¿no es cierto?, a derramarse la lluvia tardía, dice que vio otro ángel, ¿no es cierto?, y dice que va a llenar la tierra con su gloria, ¿no? Es una frase muy conocida y ahí nos podría ayudar a entender mejor qué significa la lluvia tardía. Y entonces sigue diciendo el texto, el versículo 4 ahora, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Pregunta, pueden abrir su micrófono en orden. ¿En qué parte física del templo estaba Isaías? ¿Alguien se atreve a decirme, de acuerdo a En lo el que hemos lugar leído? santísimo. En el lugar santísimo. ¿Quién más dice otra cosa? A ver, ¿estaba en el lugar santísimo? ¿Qué dicen los demás? En el atrio. En el atrio, dice un hermano, ¿ya? ¿Y los demás qué dicen? ¿Estaría en el lugar santo? ¿Estaría en alguna parte? ¿Alguna otra propuesta? En el Porque lugar santo, vayamos tal leyendo vez. en el lugar santo tal vez, porque estamos leyendo el texto para ver qué nos dice, ¿no? Pero noten ustedes, dice el versículo 4 y los quiciales de las puertas. ¿Qué puertas? ¿Qué puertas eran esas? Esas eran las puertas del templo, y si eran las puertas del templo y dice que sonaron, se estremecieron, claramente indica que Isaías estaba fuera del templo. No estaba ni en el lugar santo ni en el santísimo. Algunos dicen en el atrio, claro, pero estaba en la puerta. Y uno se pregunta, ¿cómo sabe eso además? Bueno, cuando vayamos a la primera lección con la muerte del rey Usías nos va a quedar a todos más claro. ¿Sí? Pero dice Adelante. que él vio al Señor sentado en un trono alto. Y cuando leemos el tema del santuario, la mesa de los panes, la proposición tiene dos torres, que significan dos tronos. Pero el otro trono, donde cuando aparece, se llenaba la casa de humo, era cuando el Señor descendía entre los ángeles que estaban sobre el propiciatorio, que eran querubines. Pero ¿qué dice acá, hermana? Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Para tú ver algo, ¿necesitas estar frente en el lugar mismo o lo puedes ver de lejos? Ah, Puede verlo como- uno de lejos y recuerda que está hablando, está viendo la magnitud del trono, dice que era alto, ¿no? Y ve serafines. Si está muy encima, no lo ve. Es parecido, por eso la hermana Juaicita, ¿ah? Por inspiración, dice, citando a Apocalipsis 11:19, dice que Juan vio el arca, ¿no? Pero nadie se pregunta, ¿y de dónde lo vio? Es importante eso, ¿no? Ya, yo entiendo lo que dice la hermana y le agradezco mucho su comentario. Vamos a seguir mirando porque el mismo texto, ya ahí se levantó la manito porque Zoom hace las veces, ¿no es cierto? Ahí, bueno, ahí se va a bajar. Entonces, vamos a ver en detalle ese punto a continuación, ¿ya, hermana? Y los que me escuchan ahí, vamos a verlo en el mismo texto. Ay, yo tenía una cosita. Es que Yo después siempre he visto, vamos a intervenir para que avancemos y después ya, podemos hacer unas preguntas, ¿le parece? Entonces, dice acá eso y que los quiciales de las puertas se estremecieron, ¿no? Y la casa se llenó de humo. Ahora el 5 dice, entonces dije, en medio de esta tremenda visión, ay de mí, dice Isaías, que soy muerto. No es que él se había muerto, sino que se siente como muerto. ¿Por qué? Dice acá. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, ya se ha repetido 2 veces la palabra labios inmundos, a pesar de eso, dice Isaías, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos.
O sea, él se siente, ya lo vamos a ver eso, se siente completamente indigno, ¿sí? Pero vamos a ver que el lenguaje del santuario es clave acá para entender no solo dónde está situado, parado Isaías, sino que además qué es lo que realmente está viendo el profeta, ¿sí? Y entonces ahora dice el texto, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Ahora cambia, dos veces usó labios, que es la parte externa, pero ahora dice que tocó la boca, ¿no? Completa. Le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y es bien interesante esto. Déjenme detenerme en algunos detalles más y después vamos a explayar. La idea del texto claramente indica algo desde un comienzo. Isaías fue llevado en visión al trono celestial, así como lo fue, por ejemplo, bueno, varios en la Biblia, como Daniel, por ejemplo, pero especialmente el apóstol Juan en Apocalipsis 4 y 5 y otros textos más. Él es llevado porque al decir que vi y ve esa visión gloriosa y ve además, esto es corroborado también por la hermana Juan, que dice lo mismo. Él es llevado en visión, pero físicamente él está en el templo de Jerusalén afuera, ¿sí? Y ya vamos a corroborar por qué decimos eso con tanta categoría que está fuera del templo, no está dentro, ¿sí? Y él ve esta visión gloriosa del lugar santísimo. Pero recuerden, pero no está, ¿no es cierto? No está ahí no estaba tratando de sacar la reacción, pero ahí la vamos a sacar. Sí, sigo con la mano alzada. Entonces, dice eso, ¿ok? Y además dice que es tocado por un tizón, digamos, por un carbón encendido por un serafín. Evidentemente que esto es simbólico, porque si hubiera sido real en el sentido de que fuera tocado sus labios físicos, se quemaría, ¿cierto? Por supuesto que se quemaría, pero acá hay algunas cosas que vamos a ver del fuego, del concepto de la presencia. Vamos a ver cómo el libro de Isaías tiene otro gran relato, hablando ahora del remanente, lo vamos a mirar un ratito más. Pero lo que yo quiero que pongan atención es que en medio de esta visión gloriosa del profeta, del Señor, del lugar santísimo, de cómo el Señor está sentado en su trono y ve estos serafines, lo que es interesante es que la forma en que es purificado Isaías el profeta es a través de este acto simbólico de tocar sus labios. Porque él dice dos veces, yo soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Es decir, que el énfasis en el texto para hablar del pecado está en las palabras, está en la boca, está lo que enuncia el profeta y el pueblo. Y eso es justamente lo que va especialmente a purificar Dios. Lo dice el texto, dice que a través de ese acto simbólico, como le dijo acá, se te ha quitado tu culpa, se te ha quitado, dice, y limpio tu pecado. Es bien interesante y vamos a hablar de eso después. Yo estoy solo deteniéndome en algunos detalles. Ahora el 8 dice, para terminar el texto, después dice, después de este acto, oí la voz del Señor que decía, y es interesante porque después de mirar, él siempre está mirando, se usa varias veces la expresión, digamos, de mirar. Ahora dice que escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, no es solo ir nomás, sino representar a Dios delante del pueblo. Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es decir, gracias a la purificación, ahora el profeta puede ser portavoz de Dios. Gracias a la obra que Dios ha hecho por él a través de los serafines, ahora su lenguaje, ¿no es cierto? Y sus palabras pueden representar fielmente la palabra del Señor. Dicho negativamente, un hijo o una hija de Dios que todavía vive y no es cierto y persiste en el pecado, Dios no lo puede utilizar plenamente ni ser su portavoz si persiste en ello. Eso está diciendo el texto. El Señor casi es como si consumiera el lenguaje de Isaías y si consume el lenguaje, consume su pensamiento mundano, secular, ¿no es cierto? De inmundicia, como él mismo declara. Porque en la Biblia el lenguaje es expresión del ser, del carácter.
La persona como habla y se expresa es su forma de pensar y de vivir. Y acá Dios limpia la vida del profeta. Ahora sí, ya él no expresa, Señor, yo soy luz. Ahora él en forma afirmativa dice, heme aquí, envíame a mí. Interesante. El versículo 9 dice ahora, y dijo, ahora le dice el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Curiosa, tremendamente curiosa la misión. Anda para que les hables y no escuchen, para que les muestres y no vean. Interesante, ¿no? Ya vamos a poder hablar un poquito más de eso. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Esta expresión tan importante que aparece en Isaías, en Daniel 8:14, aparece con la pregunta de los mártires debajo del altar en el quinto sello en Apocalipsis. Siempre es el pastor Alberto Treyer le llama esto el clamor apocalíptico, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? En los salmos aparece mucho. Implica tiempo. ¿Hasta cuándo va a revelarse el mal? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a poder escuchar tu respuesta? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto suceda? ¿Hasta cuándo? Y después dice, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Ahora está usando casi lenguaje apocalíptico, destrucción total, hasta ahí dice, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, eso es remanente, que queda, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Tremendo texto. ¿Cuánto podríamos decir de esto? Pero por honor al tiempo vamos a inmediatamente sacar algunas lecciones. ¿Está bien? Vamos a ver algunas lecciones. La primera lección es esa. En el año, dicen, que murió el rey Usías. Así empezó esto. Podemos ir rápidamente, hermanas, hermanos, vayan conmigo a Segunda de Crónicas 26, porque ahora vamos a entender por qué dice eso el profeta, por qué pasó esta visión, por qué Dios se manifestó en un clima de muerte, ¿no es cierto? Y de rebelión. En esa época, en ese año, el Señor se mostró en revelación al profeta Isaías y lo llamó. ¿Por qué? Porque dice Segunda de Crónicas 26, 16, y ahí esas dos S chiquititas de significa siguientes versículos. Dice entonces Segunda de Crónicas 26, 16 lo siguiente, está hablando del reinado de Usías, todo el capítulo 26 de Segunda de Crónicas del reinado de Usías, pero ahora vamos a solo mirar rápido qué le pasó, por qué murió el rey Usías, porque fue un buen rey, pero pasó algo con él. Miren el lenguaje, por favor, capítulo 26 de Segunda de Crónicas dice así, versículo 16, dice hablando de Usías, mas cuando ya era fuerte, cuando estaba bien, dice, sólido, su corazón se enalteció para su ruina. Increíble eso de enaltecerse el corazón, ¿no? Como Nabucodonosor y otros tantos, ¿no? Se enalteció su corazón para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y cómo se rebeló? Dice el texto, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué les parece? Y entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, le dicen al rey, ¿no? No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová, dice. Dios, versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
un ataque directo, un juicio de Jehová delante de él. Y en la frente, interesante en la frente, todo lo que significa, ¿no? Versículo 20, y dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido, dice. Así el rey Usías fue leproso ¿hasta cuándo? Hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de ¿qué dice? De la casa de Jehová. Yo les pregunto, sabiendo esto y seguramente conociendo muy bien lo que había acontecido el profeta, ¿ustedes creen que el profeta, al ser revelada esta gloria maravillosa de Dios, se iba a atrever a entrar al templo? Jamás. No. Por eso dice el texto, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor alto, en su trono alto y sublime, y sus ropas llenaban el templo. Esta es la primera lección. La primera lección para ti y para mí, a partir de la introducción del texto, es que el santuario es tremendamente preciado para el pueblo de Dios del último tiempo. El santuario es, vamos a decir así, el telescopio a través del cual nosotros tenemos que mirar toda la Biblia y la realidad y la historia. Pero cuando tú traspasas los límites enseñados del santuario, cuando tú traspasas lo que es santo, cuando tú te atribuyes y te atreves a hacer cosas que no debes hacer en tu vida personal como cristiana, como cristiano, te puede pasar como Usías. Se puede enaltecer nuestro corazón, porque a veces caemos en la presunción, a veces nos creemos tanto como adventistas por el conocimiento que Dios nos ha dado, pero hacemos como Usías. Y Usías dice que llegó a morir como un leproso excluido de la casa de Jehová, incluso de su propia casa. Así que esta es una lección súper importante porque Dios, en medio de la muerte y la rebelión del liderazgo político de su época, Dios se revela a su profeta y lo llama. Dios lo que hace es en un clima, ¿no es cierto?, de apostasía, partiendo por el máximo liderazgo en que Dios dice, yo necesito llamar a un hombre especial para reprender a mi pueblo. ¿Sabes? Dios te ha llamado a ti y te ha llamado a mí también. Y tú no tienes que dudar de eso. Hemos dudado en el último tiempo del llamado cuando vemos tantas cosas malas que pasan en la iglesia. Ustedes supieran esta sola semana, solo esta semana, cuántas cosas he escuchado, cuánta perversión sexual se ha metido a la iglesia. Esa es la palabra, perversión sexual, desde niños hasta adultos. He escuchado por lo menos 3 casos esta semana. Terrible, a todo nivel. He escuchado herejías, he escuchado de todo. Yo no me siento mejor que mis hermanos que han pasado por esto, pero lo que sí les puedo decir es que no somos muy distintos a la época del rey Usías. Y si tú estás viendo estas cosas y te espantan y te enojas y te sientes, recuerda, Dios está más allá de la apostasía y la rebelión, aún dentro de nuestras filas. Dios puede llamar a quien quiera. Y Dios lo hizo con Isaías. ¿Usted cree que a Isaías le fue fácil aceptar? Claramente el libro parece decirnos que el capítulo 1 del libro fue el primer llamado. Isaías parece que habría recibido 2 llamados. El primero fue en el capítulo 1, léanlo en la casa. Y no dice que lo rechazó, pero le costó porque sabía que estaban mal las cosas. Pero Dios le proveyó, ¿no es cierto?, su sustento, lo protegió, lo guardó. Pero él, noten la diferencia, vean el contraste entre un leproso rey que fue rebelde frente incluso a Jehová mismo y los sacerdotes, y ahora Isaías, muerto de miedo, probablemente cae en el suelo y dice, Señor, yo soy de labios inmundos, yo no puedo hablar, yo estoy tiritando acá, estoy muerto de miedo. El Señor se muestra siempre a los humildes de corazón, a aquellos que están dispuestos a obedecerle, no a rebelarse, no a creerse más que los demás. Así que esa es la primera lección. Nunca te olvides, jamás te olvides de por qué empieza así la gloriosa visión, una de las más gloriosas de toda la Biblia, del profeta Isaías. Número 2, el número 2 es claramente la santidad de Dios y nosotros.
¿no es cierto? Acá hay otro texto que ayuda a iluminar el del llamado de Isaías, que dice, el mismo texto dice, porque así dijo el alto y sublime, usa un lenguaje muy similar, ¿no? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre dice es el santo. ¿Qué dice él? Yo habito en la altura y la santidad, pero también dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Ese es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Porque Dios que habita en la eternidad, que es altísimo y sublime, sumamente santo, ¿con quién habita? ¿Con solo los que se creen santos y perfectos? ¿Con los que creen que no tienen mancha? No. ¿O con los que tienen mucha más experiencia que tú y yo en la iglesia y que tienen cargos altos de liderazgo? Tampoco dice eso. El Señor dice que se deleita en habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso que rechazó a Usías, el mismísimo rey, y prefirió al profeta. Porque el profeta reconoció su indignidad, que ya vamos a hablar más de eso. Pero es interesante porque en esta segunda lección nosotros tenemos que preguntarnos cómo está nuestra vida personal, la tuya y la mía, frente a nuestro Dios que es santo y sublime. ¿Qué hacemos cuando estamos orando hacia Él? ¿Sentimos ese grado de indignidad o nos sentimos autosuficientes? ¿Saben? El mensaje a la iglesia de la Odisea se hace eco de la época del profeta. Recuerden que este llamado fue un llamado que era precursor del remanente final de ti y de mí. Y por eso que la santidad de Dios debe provocar algo en nuestro corazón, debe hacernos sentirnos más pequeños, debe realmente revelar lo que hay en nuestro propio corazón. Porque Dios, dice acá, este mismo texto es alto y sublime, pero muchas veces nosotros hacemos algo contrario a eso, que nos creemos autosuficientes o simplemente creemos que por la experiencia misionera o de lo que sea que tenemos, somos incluso superiores dentro de la iglesia o a los demás. No hagamos nunca eso. Aquel que verdaderamente cada día en oración y en el estudio de la palabra, en la testificación, conoce cada día al Señor, nunca va a sentir eso, sino que va a sentirse como el profeta. Va a lograr ver con los ojos de la fe a nuestro Dios en su trono alto y sublime. Va a anhelar más santidad porque somos impuros de corazón, porque nos falta tanto por crecer. Vamos a anhelar ser santificados cada día, no porque seamos mejores, sino porque al contrario tenemos más necesidad que el resto. Así que, hermana, hermano, no te desesperes, porque si nuestro corazón está quebrado o quebrantado, si nosotros no sabemos cómo hacer, cuando parece que quizás nadie nos da cargos en la iglesia, cuando pareciera que pasamos desapercibidos y no llamamos a nadie la atención, recuerda, Dios dice acá, yo habito en la altura y la santidad, pero dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él puede, dice acá, vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Está quebrantado tu corazón, hermana, hermano, hoy, esta noche? Dios quiere darte vida. Dios quiere darte santidad. Dios quiere darte una vida renovada. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer nuestra condición, tenemos que reconocer que tenemos un problema serio contra el pecado. Lo que tenemos que hacer es buscar de corazón al Señor y el Señor se va a revelar en forma gloriosa, gloriosa a ti y a mí, donde nosotros quiera que estemos. Número 3, la lección número 3 es ser purificados para servir al Señor. Es interesante el simbolismo acá. ¿Por qué la boca? ¿Por qué no le tocó los pies para que caminara más rápido y fuera a hacer obras misioneras, quizás como Jonás, que lo mandó lejos, ¿se acuerdan? Hasta otra nación. ¿Por qué no tocó las manos del profeta? O otra cosa, o los ojos incluso, no, dice que tocó los labios. Y es interesante porque aunque acá hay un simbolismo bien preciso, cada vez que o que Dios quiso hacer una obra especial, Dios tocó los labios de su siervo partiendo, por ejemplo, por Moisés, que era semi-tartamudo, que no sabía qué hacer, pero Dios dice, yo he puesto mi palabra en tu boca. ¿Quién hizo la boca? Dice el Señor. ¿Se acuerdan cuando le dice, dialogando el Señor con Moisés?
¿Por qué dice que no puedes hablar, que eres niño? Lo mismo hizo con el profeta Jeremías. Le dice, pues Señor, no, y se puso tartamudo Jeremías. No puedo, léanse el capítulo 1. Yo no puedo hablar a este pueblo, yo soy niño, dijo. Soy muy joven, no me van a escuchar. ¿Será que a veces te pasa eso a ti si hay algunos jóvenes acá entre nosotros o que tienen hijos jóvenes y que se sienten con la autoestima mal, de que no se sienten dignos de servir al Señor? Saben que la iglesia adventista el séptimo día, a Bates, todos prácticamente eran jóvenes. Dios ama a los jóvenes, para Dios son preciosos los jóvenes que son dispuestos para servir al Señor. Pero para ti y para mí, todo el capítulo 6 de Isaías nos enseña algo poderoso. Dios necesita pureza de corazón. Lo que el Señor necesita es un recipiente humilde, tosco quizás o muy sencillo, pero que esté dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero antes de enviarnos, Dios quiere destruir, vamos a decir así, nuestras palabras. Lo que hay en la memoria a veces alojado allí. Toda aquella inmundicia que nos separa del Señor. Dios lo que quiere es colocar sus palabras santas para habilitarnos y proclamar su mensaje. Por eso que Isaías es un excelente modelo y lo vamos a ver al final, porque es muy similar a lo que Dios hace con los 144.000 o la última generación. Primero está Apocalipsis 14, el 1 al 5, que describe el carácter del remanente, y después le sigue el mensaje de los tres ángeles. Es decir, Dios tiene que transformar el carácter de su pueblo en este tiempo del fin, y recién allí podremos proclamar el triple mensaje angélico. No se puede de otra manera. Siempre ha sido así. Así que, hermana, hermano, tenemos que dejarnos tocar por el carbón del altar del Señor, en el simbolismo de ese fuego. El Señor es fuego purificador. Hermano, hermano, en serio, si tienes algún pecado que no puedes vencer o superar, si has pasado por estos años, hay algún vicio todavía que nos atosiga, que nos hace mal, o simplemente hay pensamientos que no nos dejan tranquilos y no podemos servir plena y totalmente al Señor, digámosle al Señor esta noche, Señor, quema eso en tu altar. Yo me entrego completamente a ti, yo no puedo cambiar mi forma de ser, Señor, cámbiame tú, transfórmame. Señor, yo soy una persona de labios inmundos y habito en una iglesia, en un pueblo, en una familia de labios inmundos. Toca mi boca. Ayúdame, Señor, para ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día. Isaías es un modelo de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. ¿Cómo vamos a ver al santo, glorioso y sublime en su trono si quizás nuestros ojos son impuros, si perdemos tanto tiempo en mirar cosas impuras? Y a veces nos sorprendemos por qué nuestra vida espiritual está como está, hermanos. ¿Cómo no va a estar así si lo único que hacemos es perder nuestro tiempo en vez de decir, Señor, ayúdame a leer más tu palabra? Coloca en mi mente tus pensamientos para que lea las escrituras más que la televisión, más que el celular, más de lo que sea. El Señor necesitaba purificar la vida, el ser, el lenguaje, los ojos, toda la vida de Isaías, porque recuerden ustedes que ese era un simbolismo de que yo he quitado la culpa de ti y, ¿no es cierto?, y te he limpiado del pecado. El Señor va a hacer lo mismo contigo y conmigo. Dios no puede usar plenamente a alguien que solo siente remordimiento, siente culpa. Dios no puede. Y Dios es compasivo y quiere estar con nosotros y nos entiende. Pero dice, pero si siempre sigues con esa carga pesada sobre tus hombros, siempre estás pensando en el pasado y solo vives en torno a eso, ¿cómo yo te voy a usar? ¿Cómo yo voy a poner mis pensamientos y no los tuyos en su lugar? Así se sentía Isaías. Señor dijo, yo estoy inmundo, yo caigo en tierra, yo no puedo ver esto. Por eso dice él, mis ojos han visto al Santo. Los serafines pueden proclamar la santidad de Dios, porque viven junto al Señor. Pero el profeta, así como nosotros decimos, no podemos. Señor, ¿cómo le voy a hablar a las personas? ¿Con qué cara si yo en mi vida a veces soy peor? La gente no me ve. Pero el Señor, repito, en esta lección 3 quiere y desea con mucho anhelo purificarte a ti
y purificarme a mí. El Señor quiere purificar a su pueblo. El Señor está en el lugar santísimo, nuestro amado Señor Jesucristo, que trabaja incansablemente como lo hizo acá en la tierra. Y desde el cielo, hoy, santo sábado, el Señor nos mira con amor y dice, hijo Alan, yo puedo purificar tu vida, te puedo hacer apto para que me sirvas y entonces hacer mi obra. Lección número 4, yo traje 5 lecciones para ustedes. Esta es la cuarta y después la última. Miren este texto precioso de oro que aparece aquí en Isaías 33, porque acá dice el remanente y su glorioso futuro. Esta es la aplicación, en mi opinión, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero la aplicación macro, mayor con la iglesia del Señor, como lo hizo con Isaías. Dice acá, miren, pongan mucha atención, es tremendo texto este. Isaías 33, 10 al 17 dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora, dice, seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. ¿Escucharon? Dios es fuego consumidor, ¿no es cierto? Y dice que vamos a ser como hojarascas, dice la tierra. Sigue diciendo el texto en el 12, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Eso es lo que Dios va a hacer al purificar la tierra, al purificarla del pecado y de todos aquellos que se aferran hasta después del tiempo de gracia al pecado. Dios lo que va a hacer es, no quiere destruir al pecador, pero aquellos que se aferran a su pecado y no lo abandonen, no dejen que sean purificados y salvos en Cristo, los destruirá, dice acá este texto. Pero dice después el 14, los pecadores se asombraron en Sión, dice. Ese Sión es el santuario. Espanto sobrecogió a los hipócritas, dice. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros, dice, habitará con las llamas eternas? El fuego, dice. Uno dice, pero esto es contradictorio. ¿Cómo vamos a vivir si acaba de decir que Dios es fuego consumidor y destruirá la tierra? Pero hay una pregunta, ¿quién? Esto es muy parecido al Salmo 15 y al Salmo 24. Léanlo en la casa. ¿Quién? Pregunta. ¿Morará con el fuego o con las llamas eternas? Y acá dice la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, o sea, no se deleita en ningún tipo de violencia, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este dice que hace todo esto, habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, igual que Isaías. Verán la tierra que está lejos. Isaías 33, 10 al 17. Ese es el destino que Dios tiene para ti y para mí. Ese es lo que Dios quiere hacer con su pueblo y su iglesia hoy y hacia el futuro. Pero ¿notaron la pregunta? La puedo volver a repetir. Dice, ¿quién de nosotros morará con qué? Con el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Porque no nos vamos a quemar en la presencia del Señor en el lago de fuego, en el lago de cristal más bien. La presencia, ¿no es cierto?, llameante de Jehová, que se consume, ¿no es cierto?, los pecadores, pero el pueblo de Dios no. Dios quiere que un día vivamos en su presencia, sin temor. ¿Será que a veces cuando nos arrodillamos o nos hacen pasar adelante al púlpito, será que todavía sentimos vergüenza, pero vergüenza por nuestra condición? ¿Será que a veces todavía tenemos luchas terribles en nuestro corazón? ¿Será que todavía hay que resolver asuntos espirituales serios con Dios? No dejes pasar. El mismo profeta nos dice desde la apertura de su libro, dice cómo es. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Se acuerdan? Venir pronto, dice, luego. Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es fuego purificador.
y lo que más quiere purificar es nuestra vida interior, nuestras intenciones, nuestra memoria, nuestra historia, todas aquellas inclinaciones que nos llevan a hacer lo incorrecto. ¿Leyeron la lista conmigo? ¿La vieron? Vamos a hacer justicia, vamos a hablar lo recto, vamos a tapar nuestros ojos para no ver nada malo, para no escuchar nada sanguinario. Hoy en día hay adventistas que se deleitan en ver programas violentos. ¿Conocen algunos? Les gusta ver sangre, les gusta ver cómo se golpean entre los hombres. ¿Qué vamos a decir? Les gusta buscar programas donde aparezcan, ¿no es cierto?, los cuerpos de las personas, pornografía. Los jóvenes les gusta ver, ¿no es cierto?, distintos tipos de animes o escuchar música que incita solamente a la hipersexualidad. Y Dios quiere usarnos como sus siervos. ¿Cómo Dios podría usarnos? ¿Cuál es el destino de su pueblo? ¿Cómo el Señor puede poner sus palabras puras y rectas en un pueblo así como nosotros? Dios quiere hacer una obra especial, pero ¿el problema es de Dios que no pueda producirse más rápidamente esto? ¿O el problema es nuestro? El problema es nuestro, hermano. Pero miren que un día, dice, el pueblo verdadero del Señor va a estar frente a Dios, aún en las llamas eternas. ¿Por qué? Porque han entendido este mensaje, porque han entendido la experiencia del lugar santísimo, que es la del profeta Isaías y que puede ser la tuya y la mía hoy. Así que déjenme concluir esta noche con la última lección que la colocamos de esta manera, que dice aquí, lección 5: Isaías es el precursor de los 144.000. Qué hermoso cuadro este, ¿no es cierto? Qué maravilloso cuando el Señor venga en gloria. Pero es interesante porque acá hay dos textos. Miren lo que dice Isaías 14:5, perdón, Apocalipsis estoy leyendo, perdón, Apocalipsis 14:5 dice acá, hablando de los 144.000, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y mucho se habla de este texto, ¿ah? Es increíble, se habla mucho de esto. Claro, por una parte, evidentemente que se refiere a que en las bocas, ¿no es cierto?, no se haya mentira en el sentido de que no han recibido los engaños de Babilonia. Es correcto eso, pero esa es una lectura un poco corta, en mi opinión, porque esta cuestión no se trata, como dijimos desde un principio, de una mera intelectualización de la Biblia y de sus conceptos. Eso es muy lindo, pero cuando dice que en sus bocas no fue hallada mentira, y ahí está el texto, da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y esa frase sin mancha para un exégeta responsable, lamentablemente nuestros teólogos no lo ven así, pero uno hace ese análisis, hágalo usted con su simple Biblia, eso se llama exégesis, ¿no? El sacar el significado profundo de esa frase. Acá dice sin mancha, esa frase casi siempre se refiere en el Nuevo Testamento a Cristo porque Él fue sin pecado. Es una expresión sin mancha. Y en el tabernáculo hebreo también se usaba, por ejemplo, para hablar de los animales que no tenían que tener tacha ni mancha, no tenían que tener defecto. Esa expresión sin mancha se refería a los sacerdotes que no podían tener defecto físico para presentarse delante de Dios, claramente símbolos de aquellos que estarán algún día venciendo solamente por la gracia y el poder de Cristo, van a estar sin mancha antes, ojo, antes que se cierre el santuario en los cielos. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de esto? Porque vemos tan invencible el pecado que por supuesto nos va a terminar demoliendo si dejamos de lado el poder de Cristo, si dejamos de lado la cruz, si dejamos de lado el santuario, si dejamos de lado todo este mensaje precioso. Por eso que volví a repetir ahí Isaías 6:7, que cuando dice acá, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, Isaías, ¿no? Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La misma experiencia de Isaías en el lugar santísimo va a experimentar y está ya hoy experimentando la última generación de creyentes. Así que hermanas, hermanos, yo espero que con este mensaje precioso de Isaías, el profeta de Dios, todos nosotros nos podamos ver reflejados en que esa es la experiencia que Dios quiere hoy que tengamos tú y yo. Esa es la experiencia que el Señor requiere de su pueblo hoy.
Y lo podemos lograr, pero solamente por la gracia y el poder de Cristo, por su obra mediante su Espíritu y por lo que más podamos hacer para estar, mantenernos, luchar, perseverar en los caminos del Señor. Así que Dios te bendiga, querida hermana, hermano. Te deseo un muy feliz sábado y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Alan Bornapé por el tema presentado en esta noche. Sin duda es un mensaje que nos renueva, un mensaje que nos llama a mirar nuestra condición, nuestra vida espiritual y lo que el Señor desea hacer por nosotros. Vamos a dejar ahora algunos minutos para poder realizar algunas preguntas. Les recordamos y les solicitamos que las preguntas sean bien puntuales, si es que las hubiese, y relacionadas directamente con la presentación de esta noche. No sé si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta, algún comentario puntual acerca de algún tópico que haya mencionado nuestro hermano Alan. Este es el momento para hacerlo. Mm. Hermana Buenas Yael. noches, hermano. Buenas noches, hermano. Bendiciones a cada uno. Feliz sábado. Sí tengo una pregunta. Eh, Quizás la mayoría pueda entenderla mejor, pero quisiera preguntar, ¿qué significa la palabra santidad? O el concepto, o lo que en el contexto de lo que estudiamos ahora con la historia de Isaías. Porque yo sé que santo viene de una palabra hebrea que se llama kadosh, algo parecido, que significa estar separado, consagrado, dedicado. Pero en el contexto de lo que vivió Isaías y lo que nos toca vivir nosotros actualmente, antes de la venida de Cristo, ¿qué significa el concepto de santidad? Eso, gracias. Sí, gracias, hermanita. Mira, interesante porque déjenme decir varias cosas sobre eso, es importante. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra santo es con el sábado. Y eso es bien interesante, muy interesante. La primera vez en Génesis 2, del 1 al 3. Y ahí dice que hay que guardar el sábado, que Dios paró de trabajar el sábado, de obrar, en el sentido cesó, no es que se cansó, reposó. Dice que bendijo el día sábado y después dice y lo santificó. Pero la pregunta que todavía queda dando vuelta es, ¿qué significa eso? Que lo haya santificado, ¿no? Y la idea de santificarlo, como bien dice la hermana, es separarlo, pero hay algo más ahí. No es simplemente separarlo, es separarlo porque la presencia, y esa grábenselo bien, es la presencia de Dios que lo hace apartado. Es decir, uno puede apartar algo, ¿no es cierto?, para hacerlo santo, pero quizás la presencia de Dios no está allí. Entonces la pregunta sería, ¿y qué hace que la presencia divina santifique y asegure de que algo es santo? ¿No? Por ejemplo, usted tiene su Biblia, acá casi ya no se nota porque está bien usada la palabra Santa Biblia, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿por qué es santa la Biblia? ¿Por qué es distinta a todos los otros libros? ¿Por qué? No es solo porque uno dice, no, es la Biblia, es la palabra de Dios, sí, es correcto, pero es más importante que eso, es porque Dios habla a través de ese libro y Dios se manifiesta al lado tuyo, su presencia, para hablarte. Abre tu entendimiento. ¿Me entiendes? Entonces ya no la va a guardar uno en cualquier lado ni le va a poner una ruma de libros encima. ¿Me entiendes? No es un asunto de idolatría esto tiene que ver con que es un libro especial. Y entonces la palabra santidad, y ojo que acá viene la santificación, Dios también tiene un pueblo santo. Pero si usted aplica lo que yo acabo de decir, ¿por qué seríamos santos? ¿Porque estamos solo apartados por un mensaje especial? O más bien también digo, porque la presencia de Dios quiere estar con nosotros, en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra iglesia. Dios va con nosotros, hermano. Miren, déjenme hacer una ilustración loca que se me ocurrió una vez estando en una librería norteamericana. Maravillosas esas librerías que tienen los gringos que no he visto en mi vida en ninguna parte.
Barnes and Noble, así se llama. Es una mega librería donde venden un montón de libros. Y en un momento había secciones completas de brujería y espiritismo, por ejemplo. Habían otras secciones que eran cosas para adultos, qué sé yo. Hay de todo ahí. Es una cuestión gigante. Hay cafetería, hay cosas para niños. Todo en una librería que yo, como les digo, nunca he visto ni en Chile ni de cerca. Y yo en un momento de un acto así, un poquito de un pensamiento medio, no loco, digo, pero estaba con un amigo y yo le decía, mira, ¿te das cuenta cuántos libros hay acá? Sí, tremendo, tanto libro. Y resulta que, y mira acá le dije, y había una pequeña sección, una de las más pequeñitas, donde habían puras Biblias, solo Biblias católicas, evangélicas, todas en inglés, pero allí estaban las Biblias, ¿no? Y yo saqué una conclusión, yo dije, ¿será que Dios está acá en este pedacito de esta librería? Decía yo, porque es su palabra, pues, está allí. ¿Será que en los otros, digamos, segmentos que habían, allí no está, pero está acá cuidando la Biblia? Decía yo, ¿no? Entonces, era mi razonamiento? De que Dios está, ¿no es cierto?, con su palabra. Ustedes saben, conocen más testimonios que yo, testimonios milagrosos de lo que sucede cuando una persona lee la Biblia, ¿no? Pero no es un amuleto, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No es que la Biblia, porque tú la abriste por sí sola como libro, va a producir algo, no. Es Dios que es dueño de su Biblia y que la inspiró en la presencia de Él, de sus ángeles, que cuando alguien lo lee de corazón se producen milagros, ¿me entienden? Y empieza a santificar la vida humana. Es en ese sentido que tenemos que mencionarlo, pero no se olviden nunca, el concepto de presencia es clave. De hecho, el santuario, la palabra santuario viene de la misma raíz hebrea de Kodesh, ¿no es cierto? Digamos, santuario, ¿no? Porque es el lugar por antonomasia, por excelencia de la santidad. ¿Por qué? ¿Por qué es santo el tabernáculo? ¿Porque era de oro? ¿Porque era de pieles especiales? No, porque la presencia, la kabot, la shekinah que le llamaban los judíos después, estaba allí. ¿Se entiende? Y el terreno, como Moisés, ¿se acuerdan? Cuando se quitó las sandalias, es santo. ¿Por qué de nuevo es santo? Porque Dios y su presencia, que es fuego, que no consumía, por eso se tiene que sacar las sandalias. Entonces, uno a veces habla mucho de lo santo y del concepto de santidad, pero se olvida dejando de lado el concepto de presencia, ¿sí? Y entonces, eso es clave mantenerlo allí, porque de esa manera uno puede seguir estudiando la riqueza de lo que implica, digamos, el tema de la santidad de Dios, ¿no? Eso podría decir. Muchas gracias, Sí, hermana me Yael, por quedó claro. su Muchas gracias. interesante pregunta. Y gracias por la respuesta también, hermano Alan. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar. Vamos a ver acá. Hermano Godfrey. Así que lo esperemos un poquito. Ah, ok. Va a entrar desde el celular. Mientras tanto, nuestro hermano Godfrey ingresa a través de su celular. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. No. Bien, entonces vamos a esperar. Hermano Godfrey puede ingresar. Ahí está. Sí, buenas noches, muchas gracias. Quería eh, mm, preguntar y hacerme una confesión que creo que mejor la podrá hacer usted, pero me llamó mucho la atención ahí cuando usted decía que Dios no puede usar a alguien que se mantiene como
con culpa, culpable, ¿no? Eh, Creo que entendí, pero o sea, si te pudiese expandir un poco más, porque de hecho a mí me venía a la mente esos textos, o sea, los salmos que usted citó posteriormente, y bueno, si nos vamos allí, es que literal dice, o sea, ¿quién habitará? Y ahí no habla de el culpable o el que, eh, no sé, está alejado de Dios, o no sé cómo verlo bien, ¿no? Pero a, a veces con los mensajes que se dan a entender como que, bueno, estamos en el proceso, estamos en la lucha, y sí estamos en la lucha, pero como que no se enfoca en que eso no puede, no es una cosa que va a ser hasta el último momento, como decía usted, creo que en el conversatorio, el último momento, y cuando el Señor venga, entonces allí habrá magia. Pero me quedó muy, creo que lo entendí, pero aún me queda como sonando ese mensaje de que, no sé si pudiese añadir un poco más, de que Dios no puede usar a pues, Sí, sí sí, entiendo. Gracias, Godfrey. eh, Buen amigo Godfrey. Mira, el tema de la culpa. Disculpen que yo hable así, no lo digo para que todos digan que sé hebreo, no. Sí sé hebreo, pero no lo digo por eso, es para ayudar a clarificar. En el original hebreo se usa la palabra abón, abón se dice, con A-B-V-O-N, abón. Y está en paralelismo incluso, interesante, porque está con hatat, que es la palabra más común para pecado. Y abón es parte del grupo de las palabras para pecado, ¿no? Pero Avon siempre tiene varios sentidos, pero siempre es casi el mismo, que tiene que ver con literalmente como si te pusieran una mochila de 20 kilos en el hombro, en los hombros, ¿no? Es un peso, se podría traducir, es como algo pesado que está encima de ti, de tu espalda, ¿no? De la parte trasera del cuello. Y es interesante porque se usa mucho en el Levítico, por ejemplo. Incluso es clave esa palabra también en el libro de Daniel, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en el contexto del llamado de Isaías, uno se pregunta, ¿qué se estará refiriendo con que fue librado a su culpa? ¿Sí? Pero recuerden cómo se sentía Isaías. Isaías no solo está reconociendo que es de labios inmundos en el sentido de que están en pecado, ¿no? Sino que es completa la purificación, pues entonces el pecado en la vida humana trae culpa, trae peso, trae remordimiento, ¿me entienden? Es una cuestión estrictamente psicológica, vamos a decir así. Uno se siente pesado, uno no anda tranquilo en la vida, por eso, disculpe que sea tan gráfico, pero no digo que en todos los casos, porque para que se entienda. Por eso hay mucha gente, para que ustedes sepan, hermanos, que no duermen en las noches, les cuesta mucho dormir, y es por eso, por la culpa. Yo conocí una vez a una hermana, una señora, que tiene ya de tener como 80 y tantos años, y que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy se acordaba de algo que había hecho cuando era niña, como 12 13 años, una cuestión relativamente grave, pero que incluso no había ni siquiera sido culpa de ella, ¿sí? Que la obligaron. Y lo que fue interesante es que hasta el día de hoy todavía seguía sintiendo un poco de culpa. Estamos hablando de una persona que pasaron más de 70 años, 80 años. Y uno dice, ¿cómo es posible una cosa así? Bueno, es que eso pasa. Sucede, la mente humana es muy compleja. Pero lo que es increíble del texto es que Dios puede sacar eso también. Es una buena noticia para todos. Dios puede hacerte sentir liviana, liviano. ¿Se acuerdan? Ya me gusta poner ejemplos bíblicos para que se entienda. ¿Se acuerdan la mujer esta, la del pozo de Jacob y San Juan 4? Cuando se da cuenta de que con quién está hablando, le dio vergüenza. Oh, dijo, tú debes ser profeta, Señor, le dice. No, pero es la vergüenza que sentimos todos cuando estamos frente al Señor y se descubren las cosas que uno no quiere que nadie saque debajo de la alfombra, pues. Cosas del pasado.
¿Ha visto cuando usted le recuerdan algo que usted hizo, que ya incluso se haya arrepentido, pero de repente se lo recuerda a alguien que lo conoce de bien atrás y uno no quiere hablar de eso? Dice, bueno, y dice, ¿por qué es así uno? Bueno, porque nadie en su sano juicio se va a enorgullecer de algo malo que haya hecho. Entonces, Dios dice, ¿se acuerdan ese texto precioso? Creo que está en Miqueas 5 o 7, uno de los dos, cuando Dios promete, dice, y usa la palabra culpa, la misma palabrita hebrea, usa todas las palabras para el pecado en realidad. Dice, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar todas tus culpas, tus pecados y lo voy a echar en lo profundo del mar. Obviamente no está hablando de que va a echar literalmente algo allá abajo, sino que lo que está diciendo es que nadie va a saber jamás, nunca, no, más que saber, perdón hermanos, que voy a apagar una alarma que se encendió. Esperen un poquito. Se encendió cuando nadie lo había puesto. Increíble. Nunca suena esa cosa. Entonces, promete, ¿no es cierto?, de que justamente va a liberarte de la culpa. Mire, solo piense, todos los que estamos acá, cómo se sentirá la vida, capaz tú no tienes esa sensación, una vida sin culpa, sin peso del pasado, sin sentir eso. Es una maravilla. Termino diciendo, ustedes saben bien esto, los que han hecho obra misionera en las cárceles. Hay gente que de verdad vive muy mal en la cárcel y saben que no es tanto por las peleas solamente, la droga y todo lo que pasa en esos lugares. Es increíble cuando tú empiezas a hablar con alguien que sinceramente quiere hablarte, la culpa. Dice que los destroza la mente. Hay gente que ni duerme en la cárcel. Creen que les van a ir a penar los que han matado, o los que le han robado. No, no sé si les ha pasado, esto lo saben los que han ido a la cárcel, y es muy impresionante la culpa que siente esa gente. Y como están privados de libertad, es terrible una vida así, porque siempre están pensando en lo que han hecho. Y por eso que una persona verdaderamente convertida a la cárcel es libre, aunque esté detrás de los barrotes. Es realmente libre, porque Dios puede librar en lo más profundo de nuestras conciencias, de nuestra vida. Él quiere sacar esa culpa. Entonces, eso le dice a Isaías. Isaías, no te sientas más así, le dice, ahora yo te limpié, te he purificado, te he sacado ese peso. Anda y habla. Así que en ese sentido, Dios tiene compasión con quien se siente así culpable, pero no lo puede usar en plenitud. Eso es lo que estamos diciendo, porque todavía la culpa está allí y entonces uno tiene que ir al Señor y decir, Señor, sácame esto. No, yo no me quiero sentir más así, quiero servirte, quiero vivir una vida plena. Eh, acá uno podría hablar de tanta cosa. En los adulterios, cuando alguien sufre un adulterio, especialmente la parte, vamos a decir, culpable, la que cometió adulterio, sabe que a veces hasta si hay realmente amor y perdón, la persona ya no se siente más culpable. Si realmente, y eso toma tiempo, eso no es de un día para otro. Digo, desde el punto de vista pastoral, yo he visto gente que es maravillosa, gente buena, gente incluso misionera, pero yo veo que después de varios años y hay cosas todavía no resueltas porque la culpa de lo que la persona hizo es algo grave lo que hizo. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo se puede sanar eso? Porque es como quebrarse el fémur, hueso grueso, ¿no? Grande. Y claro, te vas a sanar y se va a restaurar tu hueso, pero cuando venga frío, ¿qué vas a sentir? Te duele, ¿no? Porque quebraste algo que era grave, era algo valioso, sagrado, ¿no? Y entonces el Señor sí puede liberar de esa culpa, pero tenemos que hacer nuestra parte de cambiar, de ser transformados por el Señor y de ponernos en su camino. Eso es lo que está diciendo y que señala, ¿no es cierto?, la Biblia con el concepto de la culpa. Muchas gracias, hermano Alan. El hermano Hugo dejó una pregunta en el chat que dice, ¿cómo recuperamos la centralidad del santuario como una realidad divina y no solamente como una doctrina distintiva casi olvidada? Sí, gracias hermano Hugo por la excelente pregunta. Déjeme darle un poco de historia. Y uy, cuánto quisiera que esto se escuchara siempre más fuerte. Hay un autor, porque quiero darle el crédito a él, que se llamó Mervyn Maxwell, que
Creo que todavía siguen sacando los libros de él, buenísimos, de los comentarios de Daniel Apocalipsis, la historia de la iglesia que tiene él, adventista, es bien bonito, Dile al mundo se llama, etcétera. Y él fue un historiador bien conservador. Y él en un artículo, está en inglés solamente a mi conocimiento, del año 1981, él hizo dos artículos, perdón, sobre la historia del santuario en la teología adventista. Bien interesante, desde el punto de vista histórico, cómo se fue desenvolviendo la doctrina del santuario. Y él a mí, yo tengo la página y todo, le puedo dar de la referencia para que lo lean por ustedes mismos. Y él me abrió un poco la cabeza en este aspecto que quiero ir para no desviarme mucho de la pregunta del hermano Hugo. Él dice lo siguiente, él dice que la misma pregunta que hace, pero de otra forma, dice Maxwell, ¿qué pasó? ¿Por qué el santuario dejó en cierta época de estudiarse en el sentido práctico, como tratamos de hacerlo hoy con Isaías, de que tenga un efecto realmente en la vida, en la misión de la iglesia, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice. Y él detecta como historiador que un gran golpe que sufrió la doctrina del santuario no fue tanto con Desmond Ford y todo eso, que eso ya fue el coletazo final, sino que fue, dice, con la apostasía alfa de John Harding Kellogg. ¿Pero en qué sentido? Y esto es lo que a veces uno no piensa. Y oye, y acá podría decir cosas que van a ser bien delicadas para, si quieren lo digo porque es delicado y yo estoy invitado a hacer un conversatorio acerca de este tema hace muy, muy poco. Después cuando se enteren van a darse cuenta de lo que estoy diciendo. Él dice, John Harding Kellogg al escribir su libro The Living Temple, el templo viviente se traduce, él lo que dijo que Dios podía estar dentro de nosotros, ¿no? Además de la naturaleza y el panteísmo, lo que enseña, ¿no es cierto?, esa doctrina. Y entonces, al colocar al cuerpo humano como habitación del espíritu y de la presencia en el sentido panteísta, toda la iglesia se desvía su mirada para criticar eso, para decir que es apostasía, incluida la misma hermana White, pero entonces es como a ver, de ahí ya lo voy a ilustrar, es como el diablo no siempre quiere meter una herejía de frente, sino que a veces una estrategia del diablo es desviarte, ¿no? Y ya con haberte desviado, es decir, de cómo el santuario y la obra de Cristo tiene una obra de purificación y transformación en la vida real de la iglesia, si él lograba desviar eso, y lo logró, entonces ya tú enseñas hoy en día el santuario o los que todavía la enseñan como una cosa distante, como algo que pasa por allá arriba, que está lejos, o que solamente nos vamos en cálculos matemáticos que son súper importantes, pero no en un asunto práctico. ¿Entienden? Entonces, y eso dice Maxwell, el diablo logró su objetivo. Y yo vi una película, no importa la película, pero yo siempre lo ilustro porque me acordé de esto, mira cómo trabaja en la cabeza. Era una película re loca, muy loca, pero interesante, donde habían unos tipos que para evitar la destrucción del planeta, esto es una cosa hipotética, nunca sucedería, lo que querían hacer, porque no había otra chance, era colocar, ponle tú, 20 satélites uno tras otro, ¿no? Esa es la idea, porque no había otra, yo me acuerdo de eso de la película, entonces había que lanzar el satélite para que fuera tan fuerte y le pegara a ese, y el otro le pegara a ese, y el otro le pegara a ese, era la única alternativa hasta que dieran hasta el final, ¿no? Y de esa manera iban a evitar que viniera una cuestión acá que venía a destruir la Tierra. Era imposible hacer eso, matemáticamente, físicamente no se podía. Pero lo que era interesante, y acá viene la lección de la película, es que solo ellos se conformaban de que, aunque sea uno de los satélites, pero que tenían que ir así derechito, sin desviarse, solo tocara el asteroide. ¿Lo tocara para qué? Para desviar su órbita, su dirección. Y si hacía eso, entonces no chocaba, o por lo menos iba a chocar poquito con la Tierra. Más o menos esa era la idea loca que querían hacer. Y yo dije, algo así hizo Satanás con Kellogg. ¿Me entienden? No, no fue un choque frontal que la hermana White dice, ¿se acuerdan de la visión? Al de frente, dice. Hay que ir de frente, no puede ser así. Pero entonces el choque fue como colateral, ¿no? Ustedes saben que es daño colateral en guerra, ¿no? Digamos, la munición iba hacia destruir un edificio con terroristas, por ejemplo, pero justo al lado había un colegio de niños. Es bien cruel esto. Y hicieron pedazo del colegio, pero dicen es daño colateral, no, ellos no eran el objetivo. Pero claro, los terminaste matando a todos.
El diablo hizo eso, quería destruir el adventismo y su doctrina, pero fue un golpe tal que logró desviar y por eso le puso The Living Temple. ¿Qué es lo? Porque ¿quién usa ese lenguaje en la Biblia? Ese lo usa Pablo cuando dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero, y acá cierro la pregunta grande. Y entonces, ¿cómo entendemos nosotros el concepto de presencia? De nuevo, presencia es clave. Nosotros, si dijéramos cómo entienden el concepto de presencia los hermanos pentecostales o carismáticos, sin temor podríamos decir que ellos ah, creen, ¿no es cierto?, que puede la presencia posesionarse del cuerpo, de la mente, para hablar en lenguas, para dar sanidad, tiene que haber sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Danzan, qué sé yo. Pero esa es una forma panteísta o espiritista de entender el Espíritu de Dios, la presencia, acuérdense, la presencia. Pero en el santuario nosotros tenemos la clave para entender la presencia. Yo sé que esto le puede solucionar, digamos, sonar revolucionario a algunos de ustedes, pero seamos consistentes con la Biblia. La Biblia dice en algún momento que la presencia de Dios en el santuario también habitaba dentro la presencia de Moisés, por ejemplo, o dentro del pueblo. ¿Dice eso la Biblia en alguna parte? No. Dice que Dios habitaba y descendía al tabernáculo. Es decir, dice, Éxodo 25, 8 y 9 dice, para que yo habite en medio de ellos, no en ellos, en medio. Y entonces uno dice, y bueno hermano, ¿y cómo entendemos entonces que dice ser llenos del Espíritu Santo? Pero cuando Pablo usa esa expresión, lo que está diciendo es que seamos llenos de las virtudes, ¿no es cierto?, de las enseñanzas, de la verdad, pero la presencia no es que va a estar literalmente adentro de mi cuerpo, ¿me entienden? ¿Y por qué esto es tan importante? La presencia está a mi lado, me acompaña su espíritu, sus ángeles están conmigo. Pero ¿por qué es tan importante este concepto de presencia? Porque, repito, en el mundo pentecostal, evangélico, carismático, entienden como que pueden manipular la presencia, ¿sí? La presencia puede tomar posesión de la vida, etcétera. Pero recuerden, el santuario no enseña eso. El santuario dice que incluso la presencia a veces se elevaba y se movía. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que levantar todo el tabernáculo y ir detrás. La presencia no era como controlada, manipulada. Era Dios quien dirigía a su pueblo y le decía qué tenía que hacer. Entonces, respuesta corta. La única forma de poder recuperar o darle realce a este tema del santuario es como obvio, pero primero es predicando y enseñando del santuario, abiertamente, ¿no? Porque el santuario es una doctrina y una enseñanza tan rica, tú la puedes estudiar desde múltiples visiones, de múltiples perspectivas de acuerdo a la Biblia, y el santuario en el fondo es el modelo teológico predilecto de toda la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Pero cuando nosotros nos alejamos, por la razón que sea o de las que yo acabo de mencionar, desde Kellogg en adelante, y miren, déjenme darle un ejemplo teológico duro, pesado, ¿no? Yo nunca hablo mucho de los teólogos, pero como ellos ya son públicos, yo puedo hablar de ellos, ¿no? No estoy criticando su vida personal. Hay un autor que se llama John Peckham, que de paso es el autor de la escuela sabática, ¿ya? Esto ayuda mucho cuando uno lee tanta cosa, sabe por dónde va la escuela sabática. Y él escribió un librote que yo tengo, que lo tengo desde Estados Unidos, me lo traje, que se llama eh, God with Us, o sea, Dios con nosotros se llama. Y es una introducción a la teología adventista. Primera vez que se escribe una cosa así, es un monstruo así de libro de unas 900 páginas. Y es interesante leerlo críticamente el texto porque es muy hábil, el tipo es muy buen escritor y todo, pero lo que a mí me sorprendió, aunque no tanto porque yo sabía más o menos la trayectoria media evangélica que tiene John Peckham, es que el santuario lo tira en los capítulos finales del libro. Y eso para mí me dice mucho, porque él no está pensando en construir el gran mensaje adventista que nosotros tenemos con el santuario. El santuario es uno más, ¿me entienden? Tanto más que lo tira al final, ¿me entienden? Y él dice cosas bien interesantes y bonitas del santuario, pero no tiene un peso o una relevancia como nosotros, como dice el hermano Hugo, debería tener. Entonces, ¿qué estoy queriendo decirles con esto, hermanos? Lamentablemente, aún ni de la teología nos debemos, digamos, fiar.
lo mejor usted puede hacer, querido hermano Hugo, y los que me escuchan, agarre su Biblia y estudie a fondo el santuario. Háganse estas preguntas. ¿Puede usted, y son ejercicios didácticos, pedagógicos, tú podrías decirle a un grupo de niños en 5 minutos, en forma simple, Daniel 8:14? ¿Podrías explicárselo en 5 minutos a los niños? Si tú me respondes que no, eso quiere decir que no has estudiado lo suficiente, y todos los que estamos acá, Daniel 8:14, uno puede estudiarlo, puede explicárselo, o puede estudiar lo que dice, ¿no es cierto?, Apocalipsis 4 y 5 a la luz del santuario. ¿Será que el santuario está allí? ¿Es solo el lugar santo, como la mayor parte de los teólogos, más que los hermanos, nos han enseñado? ¿Es una inauguración del santuario? ¿Estás 100% de acuerdo? ¿Has hecho tú el estudio personal? ¿Y qué pasa si estuviera Apocalipsis 4 y 5 hablándonos en realidad del día de la expiación? Dice, no, 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 pero eso no. ¿Pero qué pasaría? ¿Cambiaría el libro de Apocalipsis su visión? ¿Cambiaría la forma que veo los sellos, las trompetas? Mire lo que estoy diciendo, hermano Hugo, y los que me escuchan. Nosotros creemos que hemos estudiado la doctrina del santuario, pero en realidad tenemos mucho por recorrer. Este mismo concepto de presencia. Muchos hermanos, hay ministerios de sostén propio, y a eso quería llegar por la parte más polémica, y a mí me da mucha tristeza. A algunas personas se nos invitó a hacer pronto, ya van a saber, esto se va a hacer público en muchos lugares, se nos invitó para hacer pronto durante este mes, y quizá el próximo, un conversatorio sobre, no puedo dar los nombres todavía, pero ministerios de sostén propio, muchos en Sudamérica, que están, el que lea entiende, por supuesto, que han estado invitando un ministerio muy prominente, ¿no es cierto?, que enseña, aunque de forma increíble, disfrazada, ideas de la salud de corte panteísta, ¿no? Yo al principio me llamó muchísimo la atención, no sabía de esto, pero tanta es la insistencia de preguntar de qué era eso, que empecé a investigar y quedé realmente muy preocupado. Y yo dije, ¿y esta persona dónde la han invitado? En todos los ministerios y fundaciones que existen acá en Sudamérica, prácticamente ellos los invitan. Son muy, muy prominentes, ¿no? Pero entienden la salud, entienden la noción del espíritu en el cuerpo de una manera antibíblica. Pues yo lo reconocí muy rápido cuando empecé a escuchar la explicación del principal expositor, y yo dije, este hombre está mal, esto no es así. Pero para cortar la historia, porque no es el tema ahora, mucho de esto se puede solucionar cuando uno entiende cómo opera Dios y su presencia en la vida humana. Y el santuario es clave en esto. ¿Por qué creen que Dios se revelaba de la manera que lo hacía en el santuario? Mire, si para esto hay para dar cátedra. Acuérdense un último texto, creo que está allí en 1 Samuel 6, creo que está allí. 1 Samuel 6. ¿Se acuerdan cuando pasa que le robaron el arca a los israelitas en los tiempos de Elí? ¿Qué creían los filisteos de cómo era la presencia de Dios y el arca? ¿Se acuerdan? Era una noción pagana, que era el arca y la caja misma la que tenía como un poder, ¿se acuerdan? De hecho, hay un relato donde la ponen frente al dios Dagán o Dagón, el dios principal de los filisteos. ¿Y qué le pasó al otro día a la estatua? No tenía brazos ni nada. Y eso tiene que haber sido un ángel, seguramente. No es que el arca misma hizo eso, ¿me entienden? Pero ese texto muestra desde este punto de vista del santuario algo contrario a lo que deberíamos creer nosotros. Ver el arca en sí como una cajita mágica, como que Dios está allí, y de hecho murió mucha gente y ellos le pusieron unos tumores y unas cosas raras dentro para que se acabara eso, ¿te acuerdan? Era una ideología muy rara. Pero a veces, cuando yo leo ese texto, a veces hay adventistas que creen que así es la doctrina del santuario, como un amuleto, así, como algo mágico, como algo. Y es porque la presencia, el concepto de presencia de Dios, lamentablemente, no se estudia, no se entiende bien, y entonces, cuando no estudias bien tu Biblia y el espíritu de profecía, uno puede llegar a decir cualquier barbaridad y pasa como si fuera algo verdadero. Entonces, ¿qué más podría decir? El tema del santuario digamos, es el gran, vamos a usar esta figura. Mire, déjeme decir una última porque quiero ser más práctico. ¿Le ha tocado a usted alguna vez armar un mueble de estos que vienen todos desarmados? ¿Le ha tocado, no? Es una cosa terrible, ¿no es cierto?
Y yo una vez se me ocurrió la genial idea de armar un mueble con una llave Ale, una sola, así una cosita. Me demoré 9 horas en armar el mueble. Terrible, no tenía pistola para esas cosas que a uno le quedan. Pero yo quería tirar porque yo vivía en un piso número 13, yo quería agarrar ese mueble y tirarlo por la ventana, porque de verdad todas las manos rotas, era un desastre, era un librero para poner mis libros, pero ya no quería ver ese librero. Bueno, ¿qué pasa? Qué interesante la experiencia, porque a pesar del dolor, del fastidio, de todo lo que viví, cuando yo terminé de armar el mueble y lo puse en la pared y le puse los libros, oh, dije, qué belleza, era lindo el mueble. Ahí se me fue toda la rabia, ¿no? ¿Saben? Lo que quiero decir es que el santuario a veces va a generarnos estudios, va a doler, va a ser algo que cuesta, o no me entra la profecía de Daniel 8, pero cuando tú lo estudias, es como la sensación que yo tuve al final. El santuario es un modelo arquitectónico que ayuda a tener en orden todas las doctrinas y enseñanzas de la Biblia. Si tú la estudias bien, tú tienes como una antena, digamos, y de repente estás mirando y dices, el santuario es como un filtro. No, eso no es así porque el santuario dice esto, esto, esto y esto, ¿sí? Pero si uno, repito, no lo estudia y no lo promueve en nuestras iglesias, es muy difícil que uno pueda, digamos, revitalizar el tema del santuario y esa es la tarea de todos nosotros, que podamos estudiar más a fondo este tema y vivirlo y poder predicarlo en nuestras iglesias. Amén. Última pregunta, hermano Alan, ya ha avanzado Sí. la hora. La pregunta es, ¿cómo entender entonces la cita de Pablo que somos templo del Espíritu Santo? Ujú. Sí, esa es buena pregunta. Eso primero les pregunto, ¿es literal? ¿Qué creen ustedes? ¿Somos templo? ¿Qué es un templo? ¿Han ido a un templo? Mañana muchos de nosotros vamos a ir al templo, ¿cierto? Claramente no se está refiriendo a que somos de concreto o de madera, ¿no es cierto? Es una metáfora, es una figura, ¿no? La hermana White también habla en una cita preciosa, para mí la más poderosa en el deseo de toda la gente. Léanselo cuando habla de la purificación del templo de Jesús, la primera. Hace una teología, pero riquísima sobre qué es, y dice ahí, Dios se propuso de que todos sus seres creados y aún los ángeles, dice, seamos templos. Dice. Es bien interesante, pero ahí hay que hacer un análisis. ¿Qué significa que seamos templos? ¿Sí? Significa, o vamos más precisamente, la figura del templo tiene que ver, recuerden ustedes que la presencia de Dios estaba dentro, en el tabernáculo primero y después en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Pero ahí no está hablando, y acá viene el punto, no está refiriéndose a que corporalmente la presencia, la luminosidad, o como tú quieras llamarle, la presencia de Dios, que es una presencia real, viva o habite dentro de ti, ¿sí? Porque eso sería panteísmo. Es lo mismo que enseñaba Kellogg, exactamente lo mismo, y por eso le digo que fue tan sutil el engaño. Ahora todo esto dice que la omega va a ser peor. O sea, una cosa interesante que el concepto de presencia, con eso le gusta jugar al diablo, ¿sí? Pero nosotros decimos, por ejemplo, que Dios está en su santo templo, ¿cierto? ¿Se acuerdan el famoso texto de Ageo, pero se aplica al cielo? Dios está en un templo, Dios está en un trono que no es que no se mueva nunca, pero está ahí, en el sentido de realeza, pero está en la presencia de allí. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo Dios está su presencia acá en la tierra entonces si Dios está en el cielo? Nosotros decimos Dios es omnipresente. ¿Será que Dios se desmembra, se fragmenta un pedazo allá, un pedazo acá? Porque es la única manera que físicamente podría estar en todas partes, ¿no? No, Dios claramente, y ahí remito de nuevo a ese famoso sermón que lo explica también el pastor Bor, ¿cómo se llama? Nunca me he memorizado el tema, si ahí Marcelo se acuerda que habla de los ángeles. Es interesante que él dice, y yo creo eso, porque hay amplia evidencia bíblica, la omnipresencia de Dios se manifiesta a través de los ángeles. ¿Me escucharon bien? Si yo pido que Dios esté conmigo, Dios gobierna el universo, no somos los únicos. Pero ¿a quién va a enviar para que esté conmigo? A los ángeles. Y si hay un ángel o dos conmigo, ¿Dios está conmigo igual o no? Claro, pero ¿a través de quién? A través de los ángeles. Si ustedes ven prácticamente todas las obras que hace el Señor, prácticamente en su totalidad en la historia bíblica, es hecha a través de quién?
de los ángeles. Pero la Biblia dice, Jehová descendió, por ejemplo, y confundió las lenguas. Pero cuando usted lea Patriarca y Profeta, dice, ángeles llegaron a confundirla. Así como ángeles en el Pentecostés dieron el don de lengua. Léalo en la Biblia, el Espíritu de Profecía lo dice así, la Biblia lo complementa, o el Espíritu de Profecía lo complementa. Entonces, y en Apocalipsis, cada vez que Dios va a hacer algo, ¿quién lo hace? El ángel. ¿Quién reveló las visiones de Daniel y Apocalipsis? Dice, con nombre y apellido, dice, fue el ángel Gabriel. ¿Sí? Apocalipsis también es interesante, el deseo de toda la gente dice que Dios, y la introducción de Apocalipsis dice eso, ¿se acuerdan? Que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿no es cierto? Y se la envió a Juan, dice, por medio de su ángel. ¿Quién era ese ángel? Era el ángel Gabriel. Quiere decir que porque ángel Gabriel la dio, entonces no es de Dios, no es de él, pero el medio para darla, ¿cuál es? El ángel. ¿Se entiende, no? Es un asunto que hay que estudiarlo más. Y entonces, sí, Satanás nunca ha sido omnipresente, jamás. ¿A través de quién es omnipresente, entre comillas, ¿no? Sus demonios, pues, demonios, es como un ejército. Y no son pocos, porque ¿cuánto se llevó del cielo? Se llevó a la tercera parte. ¿Han visto cuando dice la Biblia de que los ángeles son millones y millones y millones? ¿Han leído esos textos? Tienen que ser hartos, ¿no? Pero Satanás trabaja de otra manera. Satanás, cuando tú le abres la puerta, sí puede posesionarte de tu cuerpo, porque Satanás trata, digamos, eso se llama, hay estudios de eso, se llama demonología, ¿no? El diablo lo que hace justamente, como por ejemplo el endemoniado Gadareno, tenía muchos demonios. ¿Se acuerdan cuando dice que somos legión? Los dominaba, los controla, ¿no? Controla en el sentido de esclavizar al ser humano. Es terrible. ¿Pero por qué? Porque Él no es como Dios, pues Dios es amor, es libre. Respeta tu libertad, ¿me entiendes? Respeta tus decisiones. Dios nunca va a forzar tu voluntad. Y ahí viene el gran conflicto. Dicho sea de paso, el gran conflicto es como una lucha de voluntades, ¿no? De fuerza. ¿Dónde tú ves eso claramente? Y léanlo desde el punto de vista de la presencia. Léanlo en Daniel 10, que para mí Daniel 10 es el que mejor explica en todo el libro de Daniel el gran conflicto. ¿Se acuerdan? Cuando tiene que venir Gabriel y ni siquiera Gabriel fue capaz de resistir al príncipe de Persia, que era en realidad un demonio o quizás Satanás, y que después venía otro príncipe de Grecia y dice, tuvo que venir Miguel para luchar contra él. Es una lucha de verdad, no es una lucha así imaginaria, es una lucha grande, pero el concepto de presencia es que tienen que estar, por eso Daniel desfallece. ¿Se acuerdan? Dice que no comió nada. En la misma cantidad de días que no comió, creo que eran 21, también dice que estuvo enfermo durante 21 días. Es decir, te está diciendo que producto de que Dios estaba allí revelándole esas cosas, él se sentía mal. ¿Entiendes? Esa es la experiencia de los profetas. Ahora, última idea que es bonita para cerrar. ¿Cómo la hermana White recibía sus visiones? Han notado de que visiones, ¿no? Como Isaías. Pero ¿quién siempre tenía a su lado? Y la hermana Juan siempre dice eso. ¿Se acuerdan quién? Es un ángel. Es el acompañante. Ah, ahí está. O sea que Dios estaba allí, pero a través de su ángel. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso les recomiendo una linda lectura para este Santo Sábado o para esta noche incluso. Léanse el libro de Elena de White, La verdad acerca de los ángeles. Es una recopilación y habla de todo esto y mucho más. Es precioso y eso además nos va a servir para entender cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos protege. Y esto también tiene que ver mucho con el santuario. Véanlo, por qué tenía, ¿no es cierto?, las cortinas y otra parte más, el mismo propiciatorio, ¿por qué están los ángeles allí? La hermana Juez dice que muy pocos estudian de los ángeles, como que lo ven en menos a los ángeles, ¿no? Pero los ángeles son sumamente importantes y nos pueden ayudar incluso mejor a entender cómo es Dios, cómo es su presencia y cómo Él opera, cómo Él funciona el Señor a través del ministerio de los ángeles. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que se referías al tema que en algunas partes se llama, lo tienen titulado como cadena de mando, ¿no? De la serie La También deidad del cadena de pastor. mando. Si yo voy a Ujú. compartir el link, hermanos,
ahí está, esa es la serie y creo que es el tercer o cuarto tema donde habla de la función de los ángeles y su relación Es con la muy obra del Espíritu bueno, muy Santo. buen tema, sí. Muy bien, hemos llegado al final de esta noche, de esta primera reunión, primer tema acerca de estas preciosas verdades del lugar santísimo. Mañana, hermanos, el mismo horario, 9 de la noche, tenemos el segundo tema de esta serie. Va a estar tan interesante y tan provechoso como el de esta noche. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alan que por favor pueda despedirnos en oración. Oremos, hermanos. Padre, cuando ya es tarde en este santo sábado, te damos humildemente muchas gracias porque al ver un poquitito la experiencia del profeta Isaías, muchas veces nos sentimos de la misma manera nosotros, tan indignos que somos, Señor, tan Sí, pequeños, Señor. tan frágiles, Padre. Pero en esta noche, en este mismo santo sábado, este día precioso, este día hermoso, no solo por descansar, sino más bien por estar en compañía tuya, Señor, santificar este día de reposo, queremos rogarte, pedirte que el carbón encendido del altar pueda también limpiar nuestros labios inmundos, Amén. puedas quitarnos la culpa que a veces nos agobia, puedas, Señor, poner tus palabras más que nuestras propias palabras y pensamientos a tantas personas que ni siquiera conocen de estas cosas, tanta gente que sufre. Úsanos, Señor, para ser tus palabras de consuelo, de esperanza, de amor, para poder entregar bondad, para poder ayudar con palabras de aliento a las personas, pero nosotros no podemos hacer esto, Señor, no podemos hacerlo sino solamente contigo, con tus ángeles, para que puedan, Amén. Señor, ayudarnos en esta obra maravillosa de poder proclamar tu evangelio y poder decir como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Queremos, Amén. Padre amado, al terminar esta jornada, rogarte que nos ayudes como el profeta Isaías a entrar al lugar santísimo, a experimentar lo que tú quieres que experimentemos cada día, a través de Cristo, nuestro amado Salvador, de su obra, de purificar los pecados allá en el santuario, cuando Él acá en la tierra está purificando nuestras propias vidas. Dejamos nuestra vida en tus manos, nuestras familias y nuestros hogares, y te damos honra y gloria y alabanza en este santo sábado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen descanso y un hermoso sábado. Nos vemos mañana si Dios lo permite.